Buenas gente, ¿qué tal? Soy Maverick y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar las mejores jóvenes perlas con carita escaneada. Así que, vamos allá. Vamos allá con el primer jugador de este top. Empezamos por la portería y tenemos a James Trafford, jugador quizá un poco más conocido que el resto que os voy a enseñar, porque básicamente está en la Premier League y lo ficharon por bastante dinero el Burnley este veranito. Pero bueno, la verdad que el Burnley las cosas no le van muy bien en la Premier y si bajan a segunda división realmente no sé si Trafford se quedaría en el Burnley o no, veremos. Pero si queréis un portero inglés para algún equipo de la Premier creo que es la mejor opción porque tiene la carita escaneada, tiene poca media pero bastante potencial, llega hasta 84, 20 añitos, vale 4 millones, eso sí, bueno, en la Premier normalmente los equipos suelen tener bastante dinero, así que no debería ser un problema poderlo fichar. Y en cuanto a estadísticas, pues bueno, 1,92, 2 de pierna mala, la verdad que, bueno, no está nada mal, muy buenos reflejos, estadísticas bastante equilibradas para ser portero, y ojo, porque tiene incluso playstyles, tiene cazacentros y salida rápida para salir rápido de la portería, así que para mí una opción muy top en vuestros modos carrera en Inglaterra, en la portería con el bueno de James Trafford, para mí fichajazo y repito, no muy caro, Seguimos con el lateral derecho en el cual tenemos a Valentin Gendrey, jugador del Lecce de la Liga Italiana, jugador francés de 23 añitos, 72 de media y un potencial de 81 que no está nada mal, mide prácticamente 1,80 y bueno, la verdad que unas estadísticas como veis completísimas. Si queréis un lateral derecho rápido y físicamente muy potente, este es vuestro jugador. Luego en cuanto a técnica, pues bueno, la verdad que no defiende nada mal, tiene muy buenas entradas, centros son mejorables, la verdad. Lo bueno, tiene un playstyle que es muy top, que es la anticipación, así que para robar balones os va a venir genial. Es un lateral más bien defensivo y la verdad que no es excesivamente caro, 5 millones de valor de mercado, básicamente lo podréis conseguir por entre unos 5 o 6 millones más o menos si apretáis un poquito, y como ya os he dicho llega hasta 81, con el potencial dinámico os puede llegar incluso a más, carita escaneada, o sea que para vuestro modo carrera en Francia, para algún modo carrera también en otro equipo más grande de Italia, incluso para algún equipo de la Premier League os viene yo creo genial, y para mí es uno de los mejores laterales que hay con carita escaneada en este FC24. Nos vamos ahora a la central y tenemos a Linus Getscher, el jugador alemán de 19 años que está en segunda división en el Hertha de Berlín. Puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo, aunque bueno, la verdad que es diestro y mide 1,91, así que yo no lo pondría mucho de lateral y menos por la izquierda. Luego, de físico, pues la verdad que no está nada mal, incluso siendo lo alto que es, tiene mucha fuerza, muy buen salto, no es para nada lento, puede mejorar bastante, como veis tiene muy poquita media, 68, pero mejora hasta 80. Y luego en defensa, pues la verdad que bueno, técnicamente no es un tío que te vaya a sacar el balón perfecto, pero en defensa pues oye, tiene bastante precisión de cabeza, entradas, robos, capacidad defensiva y no está nada mal. La verdad que es un prospecto, es un jugador a tener en cuenta, pero no os esperéis que sea aquí pues Virgil van Dijk. Lo bueno, es bastante baratito, 2,7 millones de valor de mercado, así que oye, no está nada mal para vuestros modos de carrera en Alemania o quizá para algún equipo de baja tabla en la Premier, de segunda división incluso también, así que está realmente muy top, pero bueno, de Linus Getscher. Y como segunda opción en la central tenemos a Men Dakil, el jugador belga de 21 años, 1,87 de altura, diestro, 72 de media, tiene 4 puntos más que Getscher, que eso no está nada mal, y un potencial de 81, y en físico pues bueno, es un poquito más rápido, también tiene más salto, más fuerza, la verdad que está brutal físicamente, y en cuanto a técnica también es bastante mejor, tanto en técnica defensiva como en pases desde atrás, así que una opción un poco más cara, 4,9 millones de valor de mercado, lo podéis conseguir por unos 5 millones más o menos, y la verdad que está realmente muy bien a Men Dakil. Nos vamos al lateral izquierdo y tenemos a Nielsen Cocu, el jugador francés de 22 años del Eintracht de Frankfurt. Puede jugar tanto de carrilero como de lateral, incluso también de banda, si lo preferís. Y la verdad que físicamente es brutal, señores, ya lo veis. O sea, corre increíble, pero no es que solo corra, sino que también tiene fuerza, salto, equilibrio, gira bien. O sea, es brutal, la verdad, este jugador es increíble. Luego encima centra bastante bien. De hecho, centra tan bien que tiene el playstyle de pase con rosca, regate veloz, clase y paso rápido. O sea, este tío es realmente rápido y cuando vaya subiendo de media, tiene por cierto potencial de 81, cuando vaya subiendo de media y le aumente esa velocidad que ya tiene bastante, con ese playstyle de paso rápido y regate veloz, ojo porque puede ser literalmente una bala por la izquierda, o sea, literalmente una bala, y encima tiene el pase con rosca para centrar genial, o sea que bueno, este tío si queréis un centrador y además un tío rápido por la izquierda, es vuestro hombre sin ningún tipo de dudas. Os costará unos 5 o 6 millones si lo ficháis en la primera temporada, pero bueno, ya os digo, para mí posiblemente de los mejores laterales izquierdos así prospectos que mejoren, porque ya os digo, es muy rápido y muy importante en este FC24 el tema de los playstyles, y tiene 4 playstyles muy top, sobre todo 3, pase con rosca, regate veloz y paso rápido, que son brutales.
Pero bueno, chicos, nos vamos al medio del campo y tenemos a Ibrahim Suleiman, el jugador del Cagliari, MCD, puede actuar también de MC, pero yo lo veo más de pivote defensivo, jugador ganés, 70 de media y un potencial de 81, 20 añitos, 1,80 y un físico descomunal, como veis, muy buen equilibrio, fuerza, resistencia, es completísimo, tiene absolutamente de todo, tiene también muy buena agresividad, buenas intercepciones, y luego en cuanto a técnica, pues bueno, la verdad que es un jugador, como veis, bastante defensivo, pero ojo porque tiene bastante potencia de tiro para tirar desde lejos, los pases no están mal, pero obviamente no es un creador de juego, es un destructor de juego. Y en cuanto a playstyles, pues tiene barridas, ¿vale? Para tirarnos al suelo y robar absolutamente todo con el bueno de Ibrahim. Y la verdad que bastante baratito, unos 3 millones, 4 os puede costar. Y la verdad que, bueno, creo que si necesitáis un pivote defensivo, Ibrahim puede ser literalmente vuestro hombre. Nos vamos al medio del campo y tenemos a Jacopo Fazzini, el jugador italiano de 20 años del Empoli, puede actuar de MC también si queréis de media punta, aunque creo que su mejor posición es el MC, 67 de media y un potencial de, ojo, 83, que no está nada mal, un físico que bueno, tiene muy buena resistencia, la verdad que no gira nada mal, no es para nada lento tampoco, y en tema de técnica, pues bueno, bastante buen control de balón, buen pase corto, buena potencia de tiro, aunque no tiene muy buen tiro lejano, buenos regates, buenos centros y bueno, de defensa tiene un poquito, no mucho, pero como veis, para media punta creo que no, porque le falta un poco de regate quizás, pero para MC lo veo perfecto, jugador bastante baratito, 2,7 millones, o sea que os puede costar como máximo 3, y si necesitáis a alguien en el medio del campo, para mí en un modo carrera así humilde con algún equipo de Italia, creo que es una muy buena opción, como también es muy buena opción el señor Tommy Doyle, que bueno, en la primera temporada no vais a poderlo fichar porque está cedido en el Wolverhampton, ¿vale? Pero como veis, 70 de media, tiene potencial 82, 1,79 de altura, 4 de pierna mala, jugador inglés, 21 añitos y bueno, un físico también, como veis, bastante completito, bastante bien en equilibrio, agilidad, resistencia, no es de los más rápidos, pero también en atributos mentales está realmente bien, es un jugador, como veis, muy completo y tanto en ataque como en defensa, o sea, tiene muy buen pase largo, muy buen pase corto, efectos, en defensa pues no es nada malo tampoco, tira bien desde lejos, pasa bien, finaliza bien, la verdad que, repito, es un jugador muy, pero que muy completo para el medio del campo, además tiene el playstyle de pase de empeine y pase largo, que siempre viene bien tener playstyle, y pues tampoco es muy caro, obviamente en la primera temporada no podéis ficharlo porque está cedido, pero 3,6 millones, quizá en la segunda temporada os puede costar 4, 5, 6 millones como mucho, pero es una muy buena opción para el medio del campo, y si queréis otra opción más para el medio del campo, tranquilos que os traigo otra, chicos, tenemos a Leighton Clarkson, jugador del Aberdeen de la liga escocesa, 72 de media, 21 añitos, también inglés y un potencial de 82, que la verdad que no está nada mal, puede actuar de MC, de MCD y de MCO, aunque creo que este sí que puede ser MCO porque ahora lo vais a ver, gira bastante bien, muy buena agilidad, bastante buena resistencia, buena aceleración, muy buena visión de juego, fijaos que tiene 78, 78 de visión de juego, este tío es un filtrador de pases descomunal, y es que fijaos el pase que tiene, precisión de faltas, efectos, regates, potencia de tiro, control de balón, yo aquí sí que veo claramente un media punta o un MC muy llegador porque de hecho tiene el playstyle de pase incisivo, pase largo, primer toque y trivela, o sea, tiene unos playstyles brutales este tío y con apenas 72 de media me parece una opción increíble para algún modo carrera que hagáis en la Premier League o en segunda división con algún equipo muy tocho, o sea, de verdad que es una opción muy top, cuesta 5 millones, eso sí, casi 7, seguramente os piden 6 millones o algo así, pero es que ya os digo, viene de la liga escocesa y ya solo por estos playstyles que tiene vale muchísimo la pena, y luego aparte que es que en técnica es completísimo, o sea, de verdad, es muy bueno, de hecho de los de la lista de este vídeo creo que diría que es de los mejores que os voy a enseñar junto con el siguiente. Y bueno, chicos, vamos con el ataque. Tenemos a Cyril Engongue, que aquí sale en el AS Verona, pero en la vida real ha sido fichado ya por el Napoli, ¿vale? O saldrá en el Napoli primera temporada, lo que pasa que como tiene poquita media, quizás podéis pedir una cesión por él, ¿vale? Pero bueno, jugador que sale como segundo delantero, yo os recomiendo que si lo ficháis, lo cambiéis a extremo, ¿vale? Porque sube de media y realmente es su posición, ¿vale? Actuando desde la banda y yendo hacia el medio. Es un jugador brutal, ¿vale? Tiene 73 de media, para empezar, 82 de potencial, es zurdito, rendimiento alto ofensivo, 23 añitos, pero es que fijaos cómo es de rápido, señores. Es una auténtica bala, es el típico extremo regateador zurdito. Es brutal, la verdad. Repito, lo acaba de fichar en Napoli porque en la vida real le estaba haciendo una muy buena temporada con el AS Verona, el jugador belga. De hecho, se hablaba también que estaba por detrás de él la Real Sociedad y tal y cual, pero en Napoli, pues bueno, se adelantó. Y pues, señores, la verdad que es brutal. Fijaos qué regate tiene, control de balón, fijaos qué tiro lejano y qué potencia de tiro tiene. O sea, es brutal cómo tira este tío. Luego pase corto también, efecto.
efectos y tiene el playstyle de Regate Veloz clase. O sea, para mí, jugador top, si lo tenéis desde el principio. Sí que es verdad que es un poco caro, porque bueno, al final es buenísimo, 7 millones, casi 10. No es para todos los públicos ni para todos los equipos este jugador, pero este tío hay que probarlo, ¿eh? O sea, es realmente muy bueno. Y por la otra banda tenemos a Jayden Philogen, el jugador del Hull City. Jugador inglés, 72 de media, 82 de potencial. Y bueno, tiene, ojo con esto, 5 de pierna mala. O sea, es literalmente el Ousmane Dembélé inglés. Luego tiene también 4 de filigranas, que se puede aumentar a 5 cuando lo entrenemos. Pero es que, bueno, como veis, jugador rapidísimo. Sí que es verdad que en cuanto a resistencia, equilibrio, quizá le falta un poco, pero ahí estamos nosotros para mejorar la media. Y en cuanto a técnica, fijaos que regate, que control de balón. O sea, es el típico regateador extremo puro. Y tiene el playstyle de regate hábil y de clase. Os sirve para una banda, tanto para una como para la otra, porque tiene 5 de pierna mala ya desde el inicio. Y bueno, no es excesivamente caro, chicos, unos 6 millones más o menos, estando en segunda división con el Hull City, o en tercera, no lo sé. Podéis ficharlo con cualquier equipo de segunda división inglesa, con cualquier equipo de la Premier de baja tabla. Es un prospecto brutal, Jayden Philogen. Y para terminar con el delantero centro tenemos a Mohamed Alicho, jugador francés, ex de la Real Sociedad, que ya sabéis que se marchó al Niza, 19 añitos, francés, 72 de media y un potencial de 83. Sí que es verdad que acaba de llegar al Niza, así que yo al menos en la primera temporada no lo sacaría de allí, pero bueno, también podéis hacer un modo de carrera con el Niza, que es una muy buena opción, o poderlo traer cedido. Quizás si en el Niza no juega demasiado, pues con otro equipo de Francia o con cualquier otro equipo podéis traerlo cedido. Me parece de las mejores opciones arriba, uno, porque tiene la cara escaneada, 2 porque tiene muy buena altura para ser delantero y 3 porque además es rapidísimo y mejora bastante. El único punto débil que yo le veo a Mohamed Alicho es que tiene muy poca resistencia, os dura poquito, pero en cuanto a tiro, fijaos que tiene muy buen regate y de hecho si lo cambiáis a extremo derecho o a extremo izquierdo, sube de media, ¿vale? Su posición yo creo que funciona muy bien de delantero por lo rápido que es, pero sí que es verdad que subiéndolo a, bueno, cambiándolo de posición sube de media, así que si necesitáis un extremo también os sirve Mohamed Alicho de extremo. Y luego tiene además el playstyle de regate veloz que viene muy bien tanto para la banda como para jugar en la punta. Y luego en cuanto a precio, 5 millones, más o menos unos 6 os pueden llegar a pedir por él, pero me parece una opción brutal para la delantera. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado estas jóvenes perlitas con cara escaneada, que sé que os gustan mucho estos vídeos. Y si queréis más vídeos así, pues ya sabéis que tenéis que dejar un like en este videazo. Y sobre todo, comentarme por abajo cuál es de todas estas jóvenes promesas la que más os ha gustado. Y sobre todo también suscribiros para no perderos más vídeos sobre esto, más tutoriales. Ya sabéis que hacemos tutoriales de mejores equipos, mejores jóvenes promesas, también modos carrera, hacemos tutoriales, absolutamente de todo, chicos, aquí en este pedazo de canal. Así que espero que lo sigáis y nos vemos en la próxima con más videitos.